¿Cómo crear un video usando imágenes con Python y la librería OpenCV? En el escritorio tengo 3 carpetas y cada una contiene un grupo de imágenes que usaré para hacer 3 videos. La primera carpeta contiene un grupo de 6 imágenes que están nombradas en orden consecutivo, desde IMG1 hasta IMG6. La segunda carpeta contiene un grupo de 147 imágenes, también nombradas en orden consecutivo, desde IMG0 hasta IMG146. Pero al tratarse de un grupo amplio de imágenes, uso bucles for para leerlas y crear el video. La tercera carpeta contiene un grupo de 1202 imágenes que no están nombradas en orden consecutivo. En el programa, para abrir las imágenes, uso el módulo OS y bucles for. La base de datos la descargué de esta página. Electra desarrolla sistemas de autoconducción y tiene varias bases de datos que sirven para entrenar sistemas de visión por computador. La base de datos que descargué fue esta. El entorno de desarrollo que uso para programar es PyCharm. Selecciono el programa y espero mientras se carga. Elijo crear un nuevo proyecto y ubico la carpeta Crear Video 1 que está en el escritorio. Selecciono OK y luego Crear. Con el proyecto listo, aparecerá la carpeta Crear Video 1 y los archivos dentro de esta carpeta son las 6 imágenes. En la carpeta principal, con clic derecho, selecciono un nuevo archivo de Python y le asigno el nombre Video 1 y la extensión .py. Primero, importo la librería OpenCV. El error que aparece es porque no está instalada. Una de las maneras de instalarla es ir a Archivos, Configuraciones. En el intérprete de Python, selecciono el icono más, escribo el nombre, selecciono la que dice OpenCV Python y espero mientras termina de instalarse. En esta ventana puedo ver la librería y la versión que fueron instaladas. En el programa, primero hago la lectura de las 6 imágenes. Nombraré las variables como IMG y el número que corresponde a cada imagen. Por tratarse de un conjunto pequeño, leeré cada imagen con la función inread de la librería OpenCV. Una vez que las 6 imágenes están representadas en el programa como variables, ahora debo identificar el tamaño para crear el video con esas dimensiones. Para acceder al tamaño de la imagen, uso la función shape. Esta función devuelve una tupla con 3 elementos que son filas, columnas y canales de la imagen. Para este programa, solo usaré 2 parámetros, filas y columnas. Entonces creo la variable alto que representa las filas y la variable ancho que representa las columnas. Uso IMG6 para obtener las dimensiones, aunque puedo tomar cualquier imagen porque todas tienen el mismo tamaño. Llamo la función shape y entre corchetes especifico que usaré solo 2 parámetros. La variable video va a contener las características con las que se va a generar. Uso la función VideoWriter de OpenCV que recibe 4 parámetros. El primero es el nombre del archivo y escribo entre comillas video1.mp4. El segundo parámetro es el for_cc, que es un código que identifica a un códec y se usa para comprimir los fotogramas. Hay algunos y dependiendo de la extensión que se elija para crear el video, se debe seleccionar este parámetro. El tercero es la cantidad de frames por segundo que se va a generar. En este ejemplo serán 2 FPS. El cuarto parámetro es el tamaño de las imágenes. Primero pongo el ancho y luego el alto. Ahora uso la variable video y la función writer de OpenCV para generar la grabación y ubico las imágenes de una en una. Al final uso la variable video y la función release. Ejecuto el programa
y verifico que video1.mp4 ha sido creado y funciona. Ahora voy a crear el segundo video con la base de datos de 147 imágenes. En el mismo programa que tengo abierto, selecciono un nuevo proyecto. Ubico la carpeta Crear Video 2, selecciono OK, luego Crear y Attach para que el programa se cree en la misma ventana. En la carpeta principal del proyecto Crear Video 2 se ve que contiene la base de datos de 147 imágenes. Con clic derecho creo un nuevo archivo de Python, le asigno el nombre Video2 y la extensión .py. Importo la librería OpenCV. Como ya fue instalada en el programa anterior, no aparecerá el error. Creo la variable imgarray como un arreglo vacío para almacenar ahí las imágenes de entrada. Por ser un grupo amplio de imágenes, no leeré los archivos de uno en uno como en el ejemplo anterior, sino que usaré un bucle for en el rango desde 0 hasta 147. La variable path servirá para obtener la dirección en donde están guardadas las imágenes. Voy a la carpeta que contiene la base de datos y en propiedades de la imagen copio la dirección. Pego esa dirección en el programa y puede ir en comillas simples o dobles. También copio el nombre. Estas imágenes están ordenadas en forma ascendente, desde IMG 0 hasta IMG 146. Lo que tienen en común estos frames es el formato de 4 dígitos con ceros incluidos, y para que los números varíen según el bucle for, debo reemplazar el nombre de las imágenes por %04D. Y al final del nombre agrego el símbolo porcentaje y la variable que cambia en el bucle for, que es X. Para verificar que son correctas las direcciones uso print y la variable path. Ejecuto el programa y obtengo la dirección exacta de cada imagen. En la variable img asigno el contenido de cada imagen con ayuda de la función imread de OpenCV. Uso la variable imgarray y el método append para ubicar en una matriz las imágenes que se leyeron con imread. Igual que en el ejemplo anterior, para acceder al tamaño de la imagen uso la función shape. Creo las variables alto que representan las filas y ancho que representan las columnas. Uso la variable img para obtener las dimensiones. Llamo la función shape y entre corchetes especifico que usaré solo dos parámetros, el alto y el ancho. La variable video va a contener las características con las que se va a generar. Uso la función videowriter de OpenCV que recibe 4 parámetros. El primero es el nombre del archivo. Escribo entre comillas video2.mp4. El segundo parámetro será el for_cc, que es un código que identifica un codec. Dependiendo de la extensión que se elija para crear el video, se debe seleccionar este parámetro. El tercero es la cantidad de frames por segundo que se va a generar. En este ejemplo serán 5 FPS. El cuarto parámetro es el tamaño de las imágenes. Primero pongo el ancho y luego el alto. En este bucle for asigno las imágenes al video, desde 0 hasta la longitud de imgarray, porque esta variable contiene la cantidad de imágenes leídas anteriormente. Uso la variable video y la función write para crear la grabación. Finalmente, termino la creación con la variable video y la función release. Ejecuto el programa. Y verifico que el archivo video2.mp4 ha sido creado. Para crear el tercer programa en la misma ventana, voy a Archivos, Nuevo Proyecto. Busco la carpeta Crear Video 3 que está en el escritorio. Selecciono OK, Crear y luego Attach. Se puede ver que la base de datos es una subcarpeta del proyecto creado. En la carpeta principal, con clic derecho, selecciono un nuevo archivo de Python.
Le asigno el nombre video3 y la extensión .py. Primero, importo la librería de OpenCV y el módulo OS porque al trabajar con una base de datos extensa y al no estar nombrada de forma consecutiva, no puedo usar exactamente el mismo código que en los ejemplos anteriores, y uso el módulo OS que permite manipular archivos desde una ruta específica. En la variable path, igual que en el ejemplo anterior, ubico la dirección de la base de datos. Y al final agrego una barra diagonal. En la variable archivos crearé una lista que contenga todos los elementos que estén ubicados en path. Uso el módulo OS y la función listdir. Y añado sort para que los archivos estén ordenados. Uso la función print y la variable archivos para ver la lista generada por la línea anterior. Ejecuto el programa y obtengo los nombres de las 1202 imágenes. Creo la variable imgarray como un arreglo vacío para luego crear una matriz que contenga todas las imágenes. Uso un bucle for para leer las imágenes, que va desde 0 hasta la longitud de la variable archivos. Uso la variable nomarchivos para guardar los nombres de las imágenes según el bucle for. Uso la variable dirarchivos para guardar la dirección completa que contienen las imágenes. Es la combinación de path más el nombre de los archivos. Imprimo la variable dirarchivos y vemos que las direcciones de las imágenes están bien representadas. En la variable img uso la función imread para leer las imágenes con ayuda de un bucle for. Voy creando una matriz con las imágenes leídas en la variable imgarray y el método append. Al igual que en los ejemplos anteriores, necesito conocer las dimensiones de las imágenes. Uso la función shape y defino las variables alto y ancho. Creo la variable video y con la función videoWrite establezco los parámetros que tendrá. El primer parámetro es el nombre y entre comillas escribo video cbc08 y la extensión .avi para diferenciarlo de los dos programas anteriores que eran MP4. Como cambié la extensión del video, ahora el códec que voy a usar es DIVX. Esta vez establezco que son 10 fotogramas para la creación del video y en el cuarto parámetro establezco el ancho y el alto. En el siguiente bucle for genero el video con las imágenes, desde 0 hasta la longitud de la variable archivos, y con ayuda de la función write hago un barrido sobre la matriz imgarray que contiene las imágenes. Para finalizar uso la función release. Ejecuto el programa y verifico que el video .avi ha sido creado.